Sur, vamos a Argentina. A mediados de esta semana y específicamente el 1 de marzo, arrancando el mes de marzo, se ocurre un incidente que llama mucho la atención, sobre todo no tan solo con el manejo comunicacional del propio gobierno, sino también con lo que pudiera reflejar esto en un año especialmente electoral, que es el caso de la Argentina, un apagón que, según estimaciones de primera mano, pudieron implicar casi el 40% de la red eléctrica del país, un país de proporciones continentales, gigantesco, y que aparte de esto, bueno, se comentaba pues que llegaron a tener un alcance de casi 20 millones de personas afectadas, ¿no? Durante esas horas. Y estamos hablando de gente en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, hasta en Tucumán se registraron incidentes con la red eléctrica. Obviamente, se desconocen las causas de un incendio en una de las torres de transmisión, y esto pues fue lo que produce esta falla en un momento especialmente sensible, porque bueno, en el cono sur es ahorita un verano muy intenso, muy caliente, y que claro, evidentemente tiene un agravante, que ha sido pues toda esta situación que llaman la sequía, ¿no? Que ha tenido estas últimas semanas. Pero en este contexto, Manolo, me gustaría un poco examinar tu apreciación, no tan solo cómo se maneja la situación, sino qué implicaciones pudiera tener en el plano político, porque bueno, ciertamente el mismo 1 de marzo eh, se tenía Exacto, el evento de exacto, la apertura por decirlo de alguna manera, las actividades de la legislatura digamos, exacto. de Argentina, y ciertamente, pues, era como una alegoría muy tremenda de cómo gestionar incluso las mismas, lo que llaman ellos allá en Argentina, las grietas internas del kirchnerismo en un año electoral. Exacto. Y fíjate que el propio Alberto Fernández aseguró que no tenía dudas de que se trataba de un sabotaje, ¿no? El incendio. Es decir, claro, incendios, apagones ha habido. Hubo un apagón muy importante, mucho más importante que este en Argentina en el año 19. 2019. Ujú. O sea que llueve sobre mojado. Ah, hay una precariedad del sistema de los nodos del sistema de transmisión eléctrica, y esto, bueno, esto no es solo de Argentina, esto a veces ocurren este tipo de problemas. Y que en este caso, pues claro, ha coincidido en el momento final de un verano que está siendo muy, muy duro, con mucho calor y con una sequía tremenda, pero claro, también ha coincidido, como estamos señalando, con la fecha de apertura del Congreso, ¿no? Fecha de apertura del Congreso en la que asiste el presidente de la República, en la que existe el presidente y la vicepresidenta de la República, que como sabemos es la presidenta del Senado, y que además se da en un contexto de ser el último momento político de esta naturaleza antes de las elecciones generales que se producen que se van a dar en el mes de octubre, ¿no? O sea que es un día de hacer balance, pero también es un día de plantear qué escenarios de futuro hay, ¿no? Por ejemplo, si el propio Alberto Fernández va a ser candidato o no, si la propia Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata o no. Es decir, estamos casi en un escenario muy similar al de hace 4 años, cuando, hay que recordarlo, entonces y sigue siendo líder del Frente de Todos y del peronismo, Cristina Fernández, pues llamó a Alberto Fernández para proponerle que ella fuera vicepresidenta y Alberto Fernández fuera presidente, ¿no? Bueno, entonces parece que 4 años después esto no se ha resuelto, ¿no? Y en un ambiente en el que además se ha crispado, y también hay que recordarlo esta semana por el impacto mediático que ha tenido el famoso ataque al supermercado de la familia política de Messi, El ¿no? Rosario. Y ese en Rosario, y ese mensaje mafioso, ¿no? De unos tintes mafiosos bastante impresionantes, ¿no? Y que lo que denotan también un problema en la provincia de Santa Fe,
enorme, un problema en el que el propio secretario del Interior, ministro del Interior, Aníbal Fernández, casi ha reconocido, ¿no?, que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida en la provincia de Santa Fe y que Rosario era ahora mismo un territorio fuertemente controlado y por las mafias del narcotráfico, ¿no? Entonces, claro, todo esto se da y en ese contexto del apagón, que finalmente es lo que a la gente le arruina la vida, ¿no? Porque Claro. resulta que los alimentos que tiene en su frigorífico, en su refrigerador se pierden, etcétera, ¿no? Y todo ese tipo de incomodidades que se pueden dar, ¿no? Entonces, me parece que esto también hay que subrayarlo y para, como última nota, volver a recalcar ese enfrentamiento que se da en Argentina entre la mayoría minoritaria, si se quiere, en el Congreso y la Presidencia y la Corte Suprema, ¿no? Esta confrontación que hay entre poderes, que es en este caso entre el Poder Ejecutivo y gran parte del Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, es un caldo de cultivo yo creo que muy delicado y que en un escenario de crisis económica seguimos con una inflación que se acerca a los 3 dígitos y no termina de estabilizarse la situación económica. Sí, tremendo. Ciertamente, la situación argentina tiene unas características bastante particulares porque, bueno, de alguna forma, muchos de estos temas que en su momento, desde aquel entonces, desde el 2019, de aquel apagón que también ocurrió en el año electoral, ciertamente, pues siguen muchos de estos asuntos sin atender, sobre todo considerando que muchas de estas empresas privadas tienen un contubernio no tan transparente y orientado a la modernización del sistema eléctrico y sobre todo al mantenimiento que requiere en los picos climáticos que son tanto de invierno como de verano y que, bueno, en ocasiones cuando se sobrecarga la red eléctrica, pues este tipo de circunstancias pueden ocurrir. Y bueno, y en este contexto, donde ciertamente hay que examinar las evaluaciones que se hicieron sobre este evento, hay que también considerar que, bueno, el tema de la estructura fiscal del propio Estado argentino, cuál es el papel que tienen y los incentivos muchas veces adversos que muchas veces tienen empresas para que exista también una competencia que pueda ofrecer mejor calidad de servicios y también tener mantenimiento, se pueda incluirse el espíritu de lucro, ¿no? Y de alguna forma, pues, en una situación en la que los argentinos difícilmente llegan a final de mes en una enorme proporción, donde también el propio Estado, este tema de los subsidios hacia las empresas de prestaciones de servicios públicos como la electricidad, pues a veces muestran sus debilidades, su inestabilidad y su insostenibilidad en el tiempo. Y obviamente todo esto nos hace recordar temas no resueltos en muchísimos años en América Latina con respecto a estos aspectos tan importantes. Entonces, en ese sentido, Marisabel, ¿cómo examinas tú y qué impacto pudiera llegar a tener, considerando, como ya habíamos comentado, Manolo, que estamos hablando de un año electoral, que no es poca cosa? Sí, eso era lo que pensaba cuando estaba leyendo anoche. El problema es que por una parte, hay una influencia, es el impacto, aunque muchos lo quieran negar, de lo que es el cambio climático. Eso está forzando una conversación que algunos quieren evadir, eso por una parte. Pero por otra parte, sí creo que el tema de la misión de las empresas que son proveedoras de agua, electricidad, transporte en algunos casos, esa misión a veces se ve afectada si es una empresa pública. El Estado a veces no tiene la capacidad de hacer las inversiones que se necesitan, no solamente para mejorar el servicio, sino para adecuarse a lo que estaba hablando sobre los desafíos que nos imponen tanto a ellos como proveedores como a nosotros como usuarios, ¿no? Por ejemplo, el ahorro energético, el utilizar energías, por ejemplo, aquí donde estoy en Florida, el tema los paneles solares es algo a lo que todos estamos tratando de apostar, pero es muy costoso.
Claro. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo pueden los estados, digo yo, desde el punto de vista de su infraestructura legal, cómo pueden lograr un equilibrio? Todo esto va a tener un impacto desde el punto de vista de la vida de la gente. Y me imagino que en la oposición argentina esto formará parte de su discurso o de su mensaje. Pero el problema está en que esto, bueno, entiendo que esto afectó en el año 2019, cuando ocurrió ese gran apagón. Entiendo que los kilovatios que se consumían para ese momento eran 15.000. Estamos hablando que este apagón de esta semana, el consumo ese día era de unos 26.000. Es decir, ha aumentado el consumo. No estoy segura que sea solamente por un crecimiento poblacional. El aumento de la demanda tiene que ver que tenemos más artefactos, que tenemos más, imagínense ustedes lo que es la vida hoy en día con toda esta inteligencia artificial que tenemos, que nos controla las alarmas, que nos controla dispositivos no solamente de tipo tableta, sino que estamos hablando de cocinas inteligentes, de oficinas que tienen una cantidad de recursos que requieren de electricidad. Entonces, la vida cotidiana ha cambiado muchísimo. Y estas empresas se han ido quedando atrás porque no es solamente en Argentina que está pasando esto o en otras partes de Latinoamérica. Esto está afectando a economías desarrolladas porque tienen unos sistemas eléctricos, una infraestructura eléctrica obsoleta que requiere de enormes volúmenes de inversión que si es sector privado no puede seguir manteniendo los niveles de precios, eh, digo, lo que paga el suscriptor, pero si es empresa pública, mucho peor. No pueden hacer la inversión y no pueden subir el precio que paga el consumidor Claro, final. lo Esto es cual, un desafío. claro, y lo cual sugiere pues un verdadero, digamos, una dificultad sobre la cual uno también esperaría gobiernos un poco más cognitivos, más sensibles a explicar realmente como gente adulta pues la dificultad que tiene y que el Estado no puede ser el alfa y el omega en esto, que se requiere el concurso de universidades, que se requiere también el concurso de empresas privadas, donde también se generen los incentivos fiscales que de alguna forma permitan que existan, digamos, una optimización sostenible, porque de eso se trata también. Precisamente lo sostenible no puede depender exclusivamente del erario público, ¿no? Y de alguna manera, yo sé que evidentemente a efectos de la opinión pública, cuando muchas veces, y el caso argentino es muy característico, los malabares lingüísticos que hacen muchas veces sus ministros de economía, de, bueno, no vamos a tocar la tarifa, sino es una redistribución de la estructura tarifaria para que el subsidio, ¿sabes? Como y es claro, lo que están diciendo que van a hacer recortes, pues. Entonces, claro, a veces decirle eso, pues tiene como cierta sensibilidad sobre la cual los políticos muchas veces han sido como se han visto como sobrepasados por las adversidades y muchas veces este tema pues no se toca con ese sentido también de convocatoria a otros actores sociales de la propia, en este caso de Argentina, ¿no? De los demás actores, agentes económicos, ¿no? Que ciertamente deberían tener una mayor capacidad, ¿no? De poder plantear eventualmente soluciones, ¿no? En este contexto, pues, y ya también, obviamente, esta semana también han ocurrido muchísimas cosas. Me gustaría también hacer una mención sobre la cual podremos volver en episodios posteriores. Este mismo día también ocurre en la Asamblea Nacional del Ecuador, que es como se llama el Parlamento ecuatoriano. Se discute la posibilidad de hacer un juicio político a Guillermo Lasso. Ha sido un tema pues que obviamente está en pleno desarrollo, sobre lo cual podríamos volver más adelante. Que bueno, ya plantea lo que hablamos en episodios anteriores, este tema de la inestabilidad que se viene para Ecuador. No sé si quisieras comentar algo muy rápidamente, Manolo. Mira, lo que me recuerda es que fíjate que el argumento que está esgrimiendo un sector, veremos si mayoritario, de la Asamblea Legislativa, es el mismo argumento que hace 18 años atrás se planteó, perdón, he dicho 18 años atrás, no, perdón, 28 años atrás, para hacer un juicio político a Abdalá Bucaram, bajo la idea de
enajenación mental, ¿no? Sí. Entonces, es irónico esto. Hoy estamos con una constitución que es distinta, no es la misma constitución que estaba vigente en el año 1996, pero porque en este caso el presidente Lasso puede anticiparse y disolver el Congreso y tendría 6 meses para convocar elecciones, lo que se llama técnicamente la muerte cruzada, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que bueno, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. De hecho, la invitación también es a que en nuestra página web hubo un artículo esta semana precisamente donde se trabaja el tema de la muerte cruzada, que pudiera ser un término no muy conocido dentro del ámbito latinoamericano, pero sí creo que es importante tenerlo en el radar para entender un poco los acontecimientos que pudieran desarrollarse en el Ecuador en las próximas semanas. Por mi parte, pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. La semana que viene no vamos a estar por razones por algunos compromisos de carácter de salud, pero bueno, vamos a volver el domingo subsiguiente, así que bueno, encantado una vez más de estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Xavi. Gracias, Gracias. Manolo. Llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.